Bien, sean bienvenidos a este programa muy especial que tenemos este día. Vamos a tocar un tema muy importante que va dirigido no solamente que por el tema es bien complicado entenderlo, pero que tiene que ser entendido por adultos, por jóvenes, mujeres, hombres, porque es un tema que depende mucho el destino de nuestro país. Les saluda David Andrade y hoy tenemos invitados de lujo a tocar este tema que es el proceso, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que creíamos nosotros que la semana pasada ya Honduras iba a contar con una nueva corte. No había consenso, no hubo consenso, era algo que ya se venía hablando. Y este tema, por supuesto, tiene mucha tela que cortar, ¿no? Mucha tela que cortar, muchos puntos por explicar, y que más allá de generar debate es que el hondureño, usted que nos está viendo por medio de este programa, entienda el por qué es tan importante la Corte Suprema de Justicia. Y para iniciar voy a presentarles a ustedes los invitados de lujo. Vamos a iniciar con la abogada Mariela Martínez. Ella es abogada, notaria, máster en administración de empresas, doctora por la Universidad de Salamanca, España. También tiene una especialización en derecho procesal. Y si doy todo, abogada, su hoja de vida también yo creo que es amplia, ¿no? Así que tenemos personas calificadas en este programa que, por supuesto, nos van a compartir de su conocimiento y de su punto de vista sobre este tema. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Gustavo Cardoso, comunicador, investigador, docente, también ha conducido programas radiales y es parte del equipo de investigaciones sociales de... aquí también es docente de la Universidad de San Pedro Sula. Vamos a empezar dándole la bienvenida, abogada. Buenas tardes. Muchas gracias, David. Agradezco mucho la invitación a Campus Televisión por la oportunidad que me da de compartir con ustedes y de hablar sobre un tema tan importante. Ya lo mencionaba usted, un tema que no solamente interesa al gremio de abogados, sino que a toda la sociedad en general, donde se discuten en la Corte Suprema de Justicia aspectos muy importantes con temas relacionados con la democracia, con la estabilidad de un país, y que es importante que conozcamos este proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que actualmente se está llevando a cabo, para entender la importancia de las personas que van a quedar en esos cargos. Así que estoy aquí lista para comentar y pues aportar un poco de lo que pueda surgir aquí, de ideas y de reflexiones que puedan servir a nuestros oyentes y las personas que nos miran. Licenciado, buenas tardes. También nos acompaña, yo le decía a la abogada antes de iniciar el programa, este modelo, ¿no? Que es explicarles de una forma, diría yo, es que, vaya, los jóvenes escuchan el tema de la Corte Suprema de Justicia, les aburre, es así, o sea, es real, pero hay que buscar formas, ¿no?, de llegarles con este conocimiento, y también con lo importante que tiene que ser auditores, porque hay organismos internacionales que están siendo auditores de este proceso, pero ¿qué más que nosotros los hondureños, licenciado? Buenas tardes, bienvenido. Pues es un gusto, ¿verdad?, estar aquí frente a ustedes, compartiendo, por supuesto, y aprendiendo, porque es que el hondureño y la hondureña nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Sí. Aunque tengamos la oportunidad de estar en la universidad, uno siempre termina de aprender algo. Y a propósito de lo que decía, hablamos de Estado de Derecho, hablamos de leyes, ¿verdad?, de democracias,
pero cómo esos conceptos los entiende realmente la persona que vende en el mercado, el señor que está en el portón vendiendo naranjas en una escuela, ¿verdad? Porque ahí es donde tiene que reflejarse el verdadero entendimiento de estos conceptos, ¿verdad? Tan importantes. Así que muchas gracias. Bueno, y la pregunta va para ambos también. Me dice el licenciado que quiere... Bueno, ¿con quién inicio? ¿Con usted o con el licenciado? Vamos a iniciar con las mujeres. Bueno, y vamos a iniciar con esa pregunta importante que yo les decía, nuestra cámara, abogada, licenciado, sobre que nosotros hicimos, por ejemplo, una encuesta popular cuando iniciaba este proceso de la Corte Suprema de Justicia. Si tenían alguna idea de lo que era esto, si nos daba una breve explicación. Y para nuestra sorpresa, abogada, mucha gente desconoce el término de la Corte Suprema de Justicia. Me decían, ¿y qué, o sea, qué gana el país con eso? ¿De qué nos beneficia con la elección de la Corte Suprema de Justicia? No digamos términos más amplios. ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia, abogada? Bueno, y a los propósitos de poder explicarlo como de la forma más sencilla, cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos de todo el engranaje, de lo que son los jueces de letras, los jueces de paz, los juzgados penales, los juzgados civiles, los juzgados laborales, pero cuando hablamos ya de la Corte Suprema de Justicia, estamos refiriéndonos al órgano máximo o más alto que va a conocer sobre algunas situaciones, que ya lo dice la Constitución de la República, cuáles son los aspectos o las incidencias que va a conocer la Corte Suprema de Justicia. En algún momento hay acciones en las que se entablan en el juzgado. Si en el juzgado no está de acuerdo, voy a otra instancia, que es a la Corte de Apelaciones, y si no estoy de acuerdo con lo que la Corte de Apelaciones dice, yo tengo acción para seguir con mi reclamo, para seguir con mi acción o seguir alegando mi derecho en la Corte Suprema de Justicia. Puede ser vía casación, o un recurso de amparo que puedo interponer sobre alguna acción de la cual yo no estoy de acuerdo, que ha dictado un tribunal inferior. Entonces, la Corte, cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de ese máximo tribunal que va a conocer en última instancia de algunas acciones que se puedan interponer ante ellos. Lic, a ver, ¿por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta desacuerdo? ¿Qué tan importante es para la política o para quien nos gobierna la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué es tan importante? De ahí cambia el destino de nuestro país. Y hablando de manera coloquial, como es el programa también, me decía alguien ahí en el parque, alguien que le preguntábamos, abogada, si a eso a nosotros nos vale, a nosotros nos vale, porque de ahí es que se blindan los políticos, Vaya, él medio le atinó, ¿no? La importancia de lo que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es tan importante en la política, licenciado? Bueno, todo en la vida y en la cotidianidad de los hondureños va jugando un papel y un rol importante, ¿verdad? Y uno de estos, como bien lo decía el abogado, nos centramos en el poder judicial, pero existen otros poderes y esos otros poderes deben estar en una correlación, es decir, ninguno es más importante que el otro, ni ninguno está por encima de otro, ¿verdad? Hay una independencia, pero hay una complementariedad. Eso creo que juega un papel importante y que lo entienda la gente desde un inicio, porque por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, cuando uno tiene un problema con un vecino, con un terreno, ¿a dónde va? Tiene que ir a resolver eso, ¿verdad?
si uno va a contraer matrimonio, ¿a dónde va? Es decir, hay una mediación, y por eso el Poder Judicial es tan importante, porque está todavía más conectado en la cotidianidad de cada uno y de cada una, ¿verdad? Al igual como lo representa el Poder Legislativo, ¿verdad? Que ahora tiene una enorme responsabilidad frente a este otro poder, y esa es la diferencia, creo yo, que hay que entender, y que el pueblo hondureño deberíamos entender, que la elección de la Corte es una elección distinta a como la que participamos para el Ejecutivo, ¿verdad? Que vamos cada 4 años a ejercer el sufragio, pero el Poder Judicial, la Corte Suprema y todo esto se elige de otra manera, es decir, ahí hay una diferencia que muy poco conoce la gente. Y creo que si usted vamos y revisamos la currícula educativa, ahora que ya van a comenzar clases, no existen, digamos, desde la niñez que se les enseñe. A lo mucho llevaremos, no sé si existe aún la clase de educación cívica, pero no se centra necesariamente en esto que es tan vital. Es decir, a los niños y niñas hay que enseñarles la importancia de la Constitución de la República. Hay que enseñarles quiénes son el Poder Ejecutivo y qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante porque conecta con la vida cotidiana. ¿Pero por qué no se hace, Lic? Justo por, creo hay un asunto bien complejo que tiene que ver con historicidad, un asunto que tiene que ver con falta de educación integral, ¿verdad? En el amplio sentido, no solo aprender a leer y escribir, sino entender. Entonces, y luego hay unas pugnas de poderes. En este país, igual que en cualquier otro país, ¿verdad? La política es la lucha por el poder. El detalle es cuando el poder ya se implanta y se establece, que ya esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero también en el tema de la Corte Suprema de Justicia hay muchos grupos de poder que no necesariamente están interesados en el pueblo o en los intereses del pueblo hondureño. A ver, abogada, preocupa el hecho, no sé si quiere también... Sí, adelante. Sí. Y básicamente decir la importancia que tiene con este tema de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia es la seguridad jurídica en nuestro país. O sea, cuando hablamos de temas de desarrollo, cuando hablamos de tema de inversión, cuando hablamos de tema de crecer como país, es que no vamos a avanzar si no tenemos seguridad jurídica. Y eso ha sido uno de los problemas enormes que le han pasado a nuestro país, que no tiene seguridad jurídica. Y este es un gran reto que tenemos con la nueva elección de los magistrados para venir y dar seguridad en el país, para venir a dar esa seguridad jurídica y que podamos ir creciendo, ir avanzando en temas de desarrollo económico, porque sin seguridad jurídica definitivamente no vamos a avanzar. Pero si le interesa, o sea, el gobierno, o sea, y no hablo de este gobierno, estoy hablando a lo largo, sí le interesa que la población no esté enterada ni un poquito de lo que es esto, o sea, de no enseñarlo, porque el licenciado decía, a ver, hay que ponerlo en marcha desde la escuela. ¿Por qué no se hace? Si hay un interés, que la gente tenga desconocimiento, que no sepa esto, abogado. Pues asumo que sí, porque no es como un interés, yo no dijera de grupos fácticos o algo así, sino que hay un desconocimiento general y que la misma cultura lo traemos, de no aprender y de no enseñar todos estos temas que son importantes, porque cada ciudadano, además de que tiene que saber leer y escribir, deberá conocer por lo menos los derechos que tiene y que están establecidos mínimo en la Constitución de la República. Usted como investigador, Lic, me imagino que los datos que arrojan también sobre el tema del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y lo que importa, ¿no?, en nuestro país, son preocupantes. Fíjese que desde hace 10 años, desde el 2010, de hecho, después de los acontecimientos de 2009, ¿verdad?, que, bueno, movieron la vida política y social del país. Después del 2009, por ejemplo, recordemos, el 2013, 2014 fuimos y ocupamos el primer lugar en el mundo de países más violentos. Por esos años hubo lo que se denominó
emergencia humanitaria porque estaban llegando niños y niñas no acompañados a la frontera con Estados Unidos. Luego 2015, 2016, todo el movimiento de las antorchas. Es decir, es importante hablar de esto porque afecta la vida cotidiana, ¿verdad? Yo desde el 2010 estamos midiendo investigaciones anuales sobre cuánta confianza o desconfianza tiene el pueblo hondureño hacia su institucionalidad, ¿verdad? O el conocimiento o desconocimiento de la Constitución de la República o de otras leyes. Es muy amplio. A mí me asusta, ¿verdad? Ya más de una década de medir eso, ya hay una tendencia que, bueno, está indicando que hay que prestarle atención. Si vamos a hablar de cambiar la educación, pues hay que cambiarla realmente desde los cimientos, ¿verdad? El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tristemente, en la última década son las tres instituciones de las que más goza la desconfianza el pueblo hondureño. Es decir, no hay confianza en los tres poderes del Estado. Eso es muy delicado. Allá hay un problema de desconexión del Estado de Derecho con los que estamos formando parte de este territorio que va mucho más allá de la frontera, ¿verdad? Pero bueno, es delicado. Creo que el tema de la confianza y la desconfianza se ha ido ampliando o disminuyendo de acuerdo al comportamiento de la clase política y gobernante, y eso el pueblo hondureño lo ha ido notando. Entonces, creo que es fundamental que podamos entender y poner en contexto la elección que hay ahora, ¿verdad? Porque además son 7 años, no son 4 como los demás funcionarios, y por lo tanto, pues nos va a abarcar hasta el 2030 por lo menos, ¿verdad? Abogada, ya entrando en materia. Bueno, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Tegucigalpa, desde el Congreso Nacional, cubriendo pues este evento que pensábamos que íbamos a tener el corte. Así, en blanco y negro. Partido Libre quiere 7. Y lo voy a decir que se escucha feo, se escucha fatal. Partido Libre quiere 7. El Partido Nacional, bueno, la nómina presentada por el Partido Libre, esta es la nómina presentada, quiere 7, le quiere dar 4 al Partido Nacional, 3 al Partido Liberal y darle 1 al PCH. Pero en sí, lo que señalan muchos, no es al PCH en sí, es a Luis Redondo. Y le llaman el magistrado redondeado, porque al final, abogada, dicen que, o sea, es del mismo interés del Partido Libre. Pero bueno, lo vamos a ir hablando más adelante. Esta es la nómina presentada que, lógico, fue rechazada, no hubo consenso. El Partido Liberal no se baja de 4, quiere 4. El Partido Nacional quiere 5. Y pues al final no se logró un consenso. Le pregunto, abogada, ¿es correcto que cada partido tenga sus representantes en la Corte Suprema de Justicia según los discursos que hemos escuchado? No, que hay que tener un balance ideológico. ¿Es balance ideológico lo que se está buscando o el que tenga más es el que va a blindarse? ¿Cómo es esto, abogada? Si nos explica un poco, ¿no? Bueno, es muy interesante ver todo lo que está pasando después de una elección de los 45 mejores calificados, que debemos de reconocer el trabajo que hizo la Junta Nominadora, que aún así pues tiene muchos desafíos y hay muchos retos ahí en la designación de la Junta Nominadora y el trabajo que éste puede hacer. Creo que hay muchos desafíos y muchos retos, y ellos lo han hecho porque han hecho las recomendaciones del trabajo que ellos han hecho y en qué áreas pueden mejorar. Nos encontramos ahora como en el momento puntual de escoger los 15 magistrados, y realmente ha sido una cosa vergonzosa ver a los diputados tratándose de repartirse personas como si fueran cosas. Yo es que tengo que decirlo porque sí. Está bien que podamos decir, bueno, realmente estamos viendo sus ideologías liberales, que valdría la pena, pero no es así. O sea, lo vemos y lo vemos realmente como
como si fueran cosas, o sea, ¿con qué intención, con qué propósito, con el hecho de tener 3 magistrados o 5 magistrados o 7 magistrados, ¿para qué? ¿Con qué propósito? O sea, deseo como partido político tenerlo para en el momento que hay una discusión de un tema importante, álgido, donde se necesite tener el voto de todos los magistrados, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, abogada, vaya, como una forma de afirmar, entonces sí es claro lo que se dice y que no son rumores, o sea, lo que en verdad pelean, abogada, es, no, yo voy a necesitar esto por determinado tema, necesito votos, ahí en la corte, necesito votos. Entonces, de lado ahí aquella cuento, aquella mentira de un balance ideológico o una democracia, abogada. Bueno, pues que lo diga, colega. Lick, ¿qué me opinas? No, totalmente de acuerdo. Mire, quiero ser muy enfático en esto, ¿verdad? En Honduras hablamos de democracia, pero lo que define es la partidocracia. Es decir, estamos hablando de elecciones en ámbitos democráticos, sí, pero mire, desafortunadamente ese es uno de los grandes males del pueblo que sufre el pueblo hondureño, las prácticas de la política vernácula. Es decir, manejar los partidos como que fueran caudillos, como que fueran haciendas. Y mire, así uno lo puede poner, uno dice, habla del PCH, ¿quién es el dueño del PCH? Salvador Narrala. Habla de Libre, ¿quién es el dueño de Libre? El expresidente Zelaya. Habla del Partido Liberal, pues el expresidente Carlos Flores Facus. Es decir, hay esa lógica de ver como que fueran haciendas, ¿verdad? Y desde ahí, pues, de repartirse esto de la Corte Suprema, de que se están repartiendo y salgan números que hasta se justifican y se argumentan. Esto no es práctica nueva, es práctica muy vieja y desafortunadamente muy dañina, porque ponen encima de quienes deben estar ahí. Por eso la figura de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Una mujer con una balanza y con los ojos vendados, sí, porque no debe tener absolutamente mirada para nadie, porque imparte de una manera igualitaria, por decirlo de alguna manera. La abogada tiene mejores términos para definirlo, pero aquí la Corte Suprema de Justicia ha sido repartida por partidos políticos desde siempre. Antes de todo este montón de partidos, lo que había era un bipartidismo, le llamaban, hasta el actual gobierno, funcionarios le llamaban bipartidismo. Ahora ha mutado a un tripartidismo. Es decir, siempre la lógica de repartirnos el pastel y las migajas para quién, ¿verdad? Entonces yo creo que son cosas que hay que consultarse. Estas negociaciones no son del mes de enero. Yo eso lo puedo decir, yo me dedico a investigar, soy comunicador, no son negociaciones de ahora, son negociaciones de los dueños de los partidos que representan a grupos de poder y bueno, es desafortunadamente esa la lógica. Y aunque, como dice la abogada, la Junta Nominadora ha hecho un trabajo formidable, creo yo que nunca ha habido, y ha habido un ejercicio interesante, ¿verdad?, de conexión con diferentes sectores de la sociedad. Ahí están obreros, empresarios, es decir, hay de toda la representatividad. ¿Qué hubo en ese proceso? Mucha transparencia. Hubo posibilidad de que se denunciara, se denunció, se llegó a la lista de 45, pero ahora uno tiene la duda, salida a la lista de todo ese proceso bueno y entra al Congreso en que entonces cae. No cambia nada, ¿no? O sea, asusta. No cambia nada. Si es repartición de magistrados dentro de los partidos, seguimos iguales, ¿no? Sí, hay un tema muy interesante, que de toda la lista escogieron a 45 que se supone que son los mejores y que han calificado no solamente cuántos títulos tienen, sino que también la idoneidad y la ética y la moral de todos ellos. Deberíamos, y una de las cosas que en algún momento se comenta, bueno, no importa que los partidos políticos lo decidan y como es político, pues ellos tienen su forma de cómo escogerlo, pero van dentro de los 45 lo mejor. Entonces, faltará ver esos magistrados que van a quedar si realmente van a obedecer a esos partidos que los van a poner. Porque una cosa es que los partidos se quieran repartir y qué compromiso llevarán esos magistrados que van a ser elegidos y en esas fórmulas ahí que se están hablando. Sí, a ver, vaya,
se hablaba, el Partido Libre se defendía, incluso porque es atacado por el Partido Nacional, que están haciendo lo que ellos criticaron en su momento. A ver, el Partido Libre se defiende, abogada, con el tema de que no, es que nosotros ganamos las elecciones, nosotros somos mayoría, por ende tenemos que tener nuestros magistrados. Entonces la vaina va por el mismo camino, Lick, que hemos venido arrastrando durante años. Es contradictorio porque en estos 12 años, ¿verdad? O al menos en los últimos 4 años que estuvo el Partido Nacional, el presidente de la Corte es del Partido Nacional, el presidente del Congreso era del Partido Nacional, el presidente del Ejecutivo, y ahora parece que fuera como la misma lógica. La presidenta Castro de Libertad y Refundación se aspira a que el presidente o la presidenta de la Corte sea de ese mismo partido, y Luis Redondo ha sido desautorizado por su propio partido, es decir, Luis Redondo está más de allá que de acá, sí, como decimos políticamente, ¿verdad? Bueno, entonces, la pregunta, y yo pregunto también, si hasta el momento no hay consensos, se iban a sesionar hoy en el Congreso Nacional, el Partido Nacional está pidiendo, abogada, licenciado, hasta para el 11 de febrero, creo que es el límite, ¿no? Está pidiendo para hasta el 11 de febrero, lo dudo que haya consensos hoy también para elegir una nueva corte. El PCH estaba pidiendo que se eligiera esta semana la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la manera democrática, diría yo, abogada, licenciado, para elegir esta corte entonces? ¿Cuál es la mejor camino para romper esas dificultades? No, que yo quiero 3, no, que yo quiero 4, que yo quiero 5. ¿Cuál es el mejor camino entonces para tener una corte? Bueno, particularmente creo que viene un poco de la filosofía que mantienen esos partidos políticos, porque ahí lo que están pidiendo es su cuota de poder, y lo que debería de ser sería una discusión entre ellos y un análisis para saber de esos 45, pues tocará escoger lo mejor, pero lo mejor para el país. O sea, lo mejor para el país, pero no los que me van a pertenecer a mí, porque son los que yo voy a manejar y a los que no es que les voy a ir a pedir favores, es a los que les voy a ir a exigir que, como los puse, deberían de resolver las situaciones como el partido pide, o como el controlador del partido pide, que entonces ahí caeríamos en lo mismo. La verdad es que después del trabajo que ha hecho la Junta Nominadora, deberá de verse la madurez de los políticos, de los diputados en este momento, para que también con esa misma idea, con esa misma filosofía de escoger los mejores 15 de los 45, deberían de hacerlo. Sin embargo, lo que estamos viendo y el ejemplo que están dando es otro. Lick, ¿hay otra forma de llegar a un acuerdo o tiene que ser por negociaciones debajo de la mesa? ¿O se puede elegir una corte, se puede negociar entre partidos con altura para llegar a un consenso, o siempre tiene que ser de la misma forma en la que se habla? Mire, es que es bien complejo el asunto, ¿verdad? Lo ideal es que no se hiciera así, ¿verdad? Sino que cada magistrado y magistrada respondiera a los intereses reales del pueblo hondureño, ¿verdad? Eso sería lo ideal. A mí me llama la atención, y además creo que un elemento que va a definir, que muy poco se habla, creo yo, pero es la Embajada de los Estados Unidos. En la última elección, en la que está terminando ahora esta corte, estuvimos todo enero, es el mismo escenario de hace 7 años, ¿verdad? Hasta salían ahí con papelitos y con billetes en el Congreso Nacional, ¿verdad? La corte, la Embajada de los Estados Unidos le llamó a los días había corte. Entonces yo creo que es un definidor, desafortunadamente para... tuvieron que meter mano. Exactamente, para democracias tan débiles como las nuestras, el poder y la presencia de los Estados Unidos es muy activa, así que no hay que desconocer la presencia, dependiendo del 11 o que vaya. Si la embajada le llama, le aseguro que a las horas va a haber consenso. Son juegos más que democráticos, partidarios, ¿verdad?, que es parte del proceso del juego de poder en el país, no hay que desconocerlo.
Pero si la Corte Suprema, al menos cuando ya están electos los magistrados y magistradas, y si los diputados y diputadas siguen reflexionando y lo hicieran de manera muy seria, de ver cuáles son los mejores candidatos, porque de esos 45 tienen que elegir 15, ¿verdad? A mí me llamaba la atención que el diputado Bartolo Fuentes, de Libertad y Refundación de Lloro, decía, mire, es que el asunto no es ir a premiar quienes sacaron mejores notas, entonces ¿para qué se hizo el proceso anterior? Yo lo sentí como una enorme contradicción. Y bueno, es la reconfirmación que sí va a haber negociación y va a haber corte negociada. Bueno, no sé si me ayuda ahí producción, me pone la lista de los nominados por esta junta nominadora. Hay más mujeres, ¿no? Abogadas, creo que son 23 mujeres por algo ahí. Hay más mujeres que hombres. Ahí está la lista de las nominadas a la Corte Suprema de Justicia de mujeres, y también tenemos la de los hombres. El PCH está pidiendo, yo le hablaba con la abogada antes de iniciar este programa, el PCH está pidiendo que que lo presida una mujer, tal como usted señala, que la que ha sacado la mejor calificación. La lógica puede seguir, o sea, la lógica nos indica, abogada, licenciado, que sería la que tiene que presidir, es la que tiene la mejor calificación. No lo quiere libre así, ¿no? El Partido Nacional se opone a una de las mejor calificadas y el Partido Libertad y Refundación se opone a otra de las mejores calificadas. Bueno, abogada, ¿cómo evaluamos el papel de la Junta Nominadora? ¿Ha sido un proceso exitoso? ¿Ha sido un proceso diferente a los anteriores? ¿Cómo se le puede denominar? Hablando un poquito ya de este proceso de la Junta Nominadora. Bueno, antes de seguir, quiero mencionar que dentro de las nominadas hay 2 profesoras de la carrera de Derecho de la Universidad de San Pedro Sula, sí, la abogada Marta Delia Merino y la abogada Linda Patricia Reyes, que creo que como sanpedranas y como amantes de esta casa de estudio, es un honor y un privilegio que realmente hayan salido dentro de las nominadas estas 2 profesoras de la Universidad muy de San preparadas, Pedro Sula, ¿no? Muy preparadas, definitivamente. Si están dentro de los 45, sí, definitivamente pasaron, claro, y sí, superaron todo el tamiz que tuvieron que superar. Creo que la Junta Nominadora en este sentido, y alabo mucho eso, que para poder sacar estos 45 existían varones, hombres, con nota más alta que las mujeres. Sí. Existían con notas más altas que las mujeres, pero... o sea que, vaya, figurando la lógica, iban a quedar más hombres, ¿no? Iban a quedar más hombres porque, o sea, tenían nota más alta, pero... la Junta Nominadora, con la intención de dar derechos también a la mujer y de que esto sea igualitario, entonces descalificó a algunos hombres y dejó a este número de mujeres con el propósito de poder tener esa igualdad de género y más participación en la mujer, que eso es una de las cosas que alabo muchísimo, porque uno puede decir vamos cambiando y vamos avanzando, y ese es un aporte que la Junta Nominadora hizo de ver estas 23 mujeres en esa lista. Bueno, entonces es un éxito este proceso de la Junta, o sea, el proceso se hizo con democracia. Muchos lo señalaban que fue a la altura. No, bueno, la opinión de cada quien. Se hizo hasta el momento que la bola ya la tiene del otro campo, ¿no? Que es el Congreso Nacional. ¿Lo hizo bien la Junta Nominadora, abogada? Yo creo que aunque, y comentábamos con unos colegas que bueno, uno entre colegas empieza a comentar todo esto, hay algunos retos, hay algunos desafíos que todavía existen. Desde el comienzo, desde la elección de esa Junta Nominadora, creo que empieza el desafío. Yo creo que sí hizo un buen trabajo. O sea, que
que sí se esforzaron por, dentro de lo que sus facultades les permitían, se esforzaron por hacerlo mejor. Sé yo que no solamente se involucraron ellos, sino que involucraron también a otras organizaciones, a otras instituciones, a quienes tuvieron que pedirle información, y que fue un proceso desgastante, que tuvieron que trabajar sábados y domingos, que tuvieron que trabajar inclusive hasta altas horas de la noche. Y el proceso tenía que hacerse de la forma rápida, y estaban notificando a magistrados sobre las denuncias y sobre las tachas a las 11 de la noche, porque al día siguiente tenían que presentar los descargos. Entonces sí, realmente es un trabajo enorme que se ha hecho y que definitivamente hay que reconocerlo. No obstante, saber que hay muchos retos y muchos desafíos que quedan con relación a la Junta Nominadora. Lic, ¿usted qué le pareció el proceso de la Junta Nominadora? Comparto también la opinión de la abogada. Creo que fue un proceso sumamente interesante, desde inclusive antes de que se instalara la comisión, ¿verdad?, que iba a nominar. Es decir, todos estos 7 sectores representados hicieron asambleas, o sea, fue muy democrático. He seguido muy de cerca ese proceso previo, y ahora justo en la entrega, ¿verdad?, en estas últimas etapas, de hecho vino una misión de observadores, porque ha sido tan exitoso y tan interesante que el modelo potencialmente pudiera servir para otros países en ese proceso de la elección de la Corte. Es decir, ha sido un gran acierto hacer no que no hubo margen de error para que los partidos políticos pudieran meter mano ahí en la Junta Nominadora. Fíjese que fue una cuestión sumamente interesante y de pelea de poderes. Pero como los partidos políticos no tienen tanta influencia directa en el sector obrero, por ejemplo, los partidos políticos no tienen tanta influencia directa en el empresariado, entonces era un poco más difícil. Pero hay, por supuesto, ¿verdad?, no podemos negar que aquí todo el mundo, y es un derecho, que tenga su simpatía hacia algún partido, pero los 7 sectores creo que estuvieron más representando a sus sectores más que a partidos políticos. Y eso, independientemente del resultado que vayamos a tener ahora, ¿verdad?, con la Corte, creo que es una de las grandes ganancias del pueblo hondureño, al menos en estos últimos meses, que forma parte de esa irnos educando, de esa actitud de irnos educando y generar, que la ciudadanía pueda generar también buenas condiciones para fortalecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Abogada, en cuanto a los requisitos, se habló mucho de los requisitos. Muchos lo señalaban que muy tediosos, muy complicados. ¿Qué opinión tiene, abogada, de los requisitos para los nominados, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, muy desgastante, porque tuvieron que conseguir en un breve tiempo mucha de la documentación que le estaban solicitando, con la que se tenía que acreditar mucho: hoja de vida, títulos, actividades en las que han participado. Sin embargo, yo creo que uno de los requisitos que más se cuestionó es el hecho de que los magistrados tenían que ser notarios para poder aspirar para ser magistrados. Y creo que, bueno, particularmente creo que sí debería de dejarse este requisito, porque quien en este momento hacen el examen de notario son los magistrados de la Corte. Entonces usted no puede otorgar el título que no tiene. Entonces, si va a otorgar el título de magistrado, de notario, tiene que ser notario, y son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el tema del notariado, creo que ahí hay mucho que hablar también, muchos desafíos y muchos retos, porque efectivamente no cualquiera puede tener acceso a ser notario, y entonces ahí viene un poco la limitación, ¿verdad? No necesariamente porque no es notario, sino el hecho de tener acceso al notariado, que yo creo que el notariado es una institución que hay que cuidarla, que hay que protegerla, porque el notariado es el encargado de dar esa seguridad jurídica de los actos y contratos que se hacen entre vivos o por causa de muerte. Entonces hay que cuidarla con celo,
Y no puede ser así como, bueno, entonces ahora todo el que quiera se va a hacer notario. Sin embargo, sí creo que debería de ser más accesible para las personas que quisieran conseguir una fecha para hacer su examen de notario. Un diputado nacionalista por ahí dijo en la mañana, me huele a que no habrá corte por un buen tiempo. ¿Usted cree eso, licenciado? En Honduras todo es posible. Y no es pero eslogan, tan ¿verdad? complicado no tener una corte, o sea, la fecha máxima del 11, ¿no? Que se complique la situación, que no haya consenso, que no haya acuerdos, que no haya negociaciones, ¿puede pasar? Puede, pero si uno hace una lectura rápida de las voces, digamos, involucradas en este momento, dejan entrever, al menos de manera pública, que sí hay un avance en las negociaciones, ¿verdad? Está feo se oye decir eso, pero es lo que hay. Y yo ahí, bueno, cuando termine también, yo le voy a agregar otra pregunta. ¿Qué son esas negociaciones? Bueno, ¿qué se negocia? Esa es la pregunta, ¿no? Que de seguro el joven, la persona que nos está viendo, bueno, pero ¿a qué le llaman negociaciones? Si no están de acuerdo el mero día para elegir la Junta nominada, la Corte Suprema de Justicia, bueno, pero el que negocia, ¿qué son esas negociaciones? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Mira, aquí hay de todo un poco, creo yo, y lo que hay que tener claro es que muchos sectores en este país, pero muchos sectores, ¿verdad?, se han enriquecido. Honduras no es un país pobre, Honduras es un país empobrecido, que es muy distinto, ¿verdad? Entonces, miren, en los juegos políticos siempre van a terminar en el mar de la economía. Cualquier arreglo político terminan con dineros. Y cuando me refiero a dinero no es llevar camiones de estas empresas, no. Sí, me refiero a negocios con ¿Son mitos? Estado. No son mitos, creo yo. Como le digo, en Honduras hay la política ficción hondureña es sumamente interesante, ¿verdad? Porque uno puede decir una cosa hoy y el siguiente día hay otra muy distinta. Las negociaciones van sobre todo en relación a dos grandes muros que tienen detenido el camino de avance y desarrollo del pueblo hondureño, y me refiero a la impunidad y a la corrupción. Es decir, aquí hay grandes grupos de poder con nombres y apellidos, no los vamos a decir, ya los conocemos, creo que es del conocimiento público, pero que se escudan en tener un magistrado de la Corte Suprema, por decirlo así, tan frío, ¿verdad? Pero juegan, y luego hay otros negocios con el Estado sumamente interesantes, rentables, que todos esos asuntos, intereses se van moviendo en estas aguas de la Corte. Y con esto, abogada, si vamos a tener corte, ¿no? Que soy positivo y digo que sí. Sí habrá. Tiene que haber. Si tenemos Corte Suprema de Justicia, ¿esta será mucho mejor que las otras anteriores? ¿O no habrá diferencia, abogada? Bueno, yo creo que eso está por verse. Para mí sería muy difícil poder decir que va a ser igual o que va a ser diferente. Tendrá que instalarse la Corte Suprema de Justicia y luego tendrá un gran compromiso, porque el Poder Judicial necesita una reestructura completa, o sea, desde todo, desde el organigrama, desde el personal, el acceso a la justicia de sectores vulnerables en este país. Tiene un gran reto porque es estructural. Creo que es un problema estructural que no se cambia o no se va a ver el cambio, por ejemplo, de que le pidan un número de sentencias al juez que tiene que dictar en un mes. Definitivamente es un problema estructural que hay que verlo desde cómo vamos a lograr el verdadero acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia no solo significa tener un juzgado abierto y que esté un juez ahí, ¿no? ¿De qué le va a servir eso? Si realmente no hay las condiciones para que se dé, si los sectores vulnerables no pueden acceder a la justicia, si es caro tener que pagar un abogado. Entonces es un problema estructural que debería de trabajar toda la Corte Suprema de Justicia integrada en un proyecto interesantísimo para cambiarlo. Licenciado, ¿tendremos una mejor Corte Suprema de Justicia?
No, me adhiero también, creo que hay que ver quiénes son, si tenemos una oportunidad siempre hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Hay que ver ahora con la instalación y hay currículum buenos, creo yo, hojas de vida muy admirables, que también le generan a uno algún grado de confianza de que puede potencialmente, yo creo que el pueblo hondureño sigue aspirando a que sí, que tengamos una mejor corte. A ver, se habla mucho de que ya tocando partidos, ¿no? El papel que juegan en esta Corte Suprema de Justicia, se habla mucho, abogada, licenciado, que Libre está imitando exactamente lo que ha hecho el Partido Nacional, ¿no? Y aquí nosotros vamos a hablar como hondureños, ¿no? De cómo estamos viendo este panorama. Que el Partido Libre lo único que fue cambiar de color, pero quiere mayoría en la Corte Suprema de Justicia, tiene el Congreso Nacional, La mayoría la tiene. la presidencia, está imitando, quiere actuar lo mismo que hizo el Partido Nacional, licenciado. Y luego se la pregunto también a la abogada. Bueno, quizá yo diría, yo creo que yo no he visto nada diferente, sobre todo en este tema con los políticos. Ok, o sea, lo mira igual, igual. No he visto nada diferente. Un poco de lo que decía el licenciado, que ahora, o sea, esto ya no es el bipartidismo del que siempre mirábamos, sino que ya hay un partido más y está el PSH, y de ahí la actitud y la conducta de los diputados yo creo que ha sido la misma y que no hemos visto nada diferente. Entonces queda en discurso, ¿no? Bueno, hay opina diferente, licenciado. No, hay una retórica instalada, creo yo. Miren, es que aquí yo creo que hay que entender que los problemas del país son muy estructurales, muy profundamente estructurales, y venga el partido del color que venga, si no tiene claro y no está en una convicción real, va a seguir usando las mismas técnicas, va a cambiar, como bien dice la gente, ¿verdad?, el color. A mí me preocupa también, inclusive, más allá de que estén haciendo lo mismo que el Partido Nacional, me preocupa que Libertad y Refundación, el gobierno actual, esté comenzando un proceso. Y yo invito, ¿verdad?, a la ciudadanía, al periodismo, que investiguemos a los procesos de instalación de Venezuela y de Nicaragua. O sea, ahora en cadena nacional escuchamos, ¿verdad?, estas últimas horas, el gobierno del socialismo democrático. Y está bien, cada quien se denomina como mejor le parece, pero estos países que tienen mucha cercanía con el gobierno actual, hay que entender que ha habido un proceso de muchos años y que les ha valido que sigan en el poder. Entonces yo, más que preocuparme que Libertad y Refundación haga lo mismo que el Partido Nacional, que ya es delicado, ¿verdad?, que haga lo mismo, me preocupa también, sumo a ello, la preocupación de la mirada hacia estos otros regímenes, que no es que yo esté en contra de la gente de izquierda o en contra de la gente de derecha. No, yo creo que el debate, el pueblo hondureño no le interesa izquierda-derecha. La gente le interesa comer, sí, le interesa tener una vida digna, ¿verdad? Pero que, bueno, más allá de ello, creo que es importante entender que hay un proceso que se está dando. Estamos cambiando generación en el país. Hay un momento histórico importante. De hecho, ahora en el 2023, ¿verdad?, también está la elección del Ministerio Público, sí, de las autoridades, que ojalá fuera una mujer. Yo creo que hay que apostar por una visión distinta a la que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, también la instalación de esta comisión internacional, ¿verdad?, la CICH. Y eso depende, o sea, va a depender, abogada, ahorita que menciona el licenciado, depende de la corte que se elija, va a depender en que la traigan o no traigan a la CICH. No creo. ¿No? Ya hay una firma de una carta de entendimiento. ¿Sí? Lo que va a impedir, es que puede... Yo digo impedir, de la forma de operar. Puede impedir o puede dificultar, pero por eso la comisión es independiente, digamos, sí, ¿verdad? Y hay un entramado jurídico que se ha ido construyendo, que está sirviendo de base para garantizar esa independencia, creo. Perdón. Sí. A ver, se presentó la nómina el 25 de enero, abogada, y bueno, usted maneja también ese tema muy bien. Se presentó la nómina, fue rechazada, ¿no? Repito, querían 4 del Partido Nacional, 3 del Partido Liberal, 1 del PCH y 7 de Libre.
que al final redondeado el libre serían 8, contando el de... Porque se habla ahí, abogada, y me da, usted como investigador, licenciado, que Luis Redondo le dio la espalda al Partido Salvador de Honduras. ¿Podría ser así, licenciado? Porque al final quien pondría ese magistrado no sería PCH en sí, sino que lo daría, que lo elija Luis Redondo. ¿Le dieron la espalda? Hay una crisis así muy sutil en PSH, es decir, desde que el doctor Umaña, diputado de Cortés, ha dicho de manera pública que y como partido desautorizan lo que vaya a negociar Luis Redondo y que la que puede y la que está, según todos los diputados, encargada de ello es la diputada Suyapa Figueroa, ¿verdad? Entonces, ya hay una crisis, pues ya no es del PCH y la diputada Figueroa ha dicho que nadie le ha llamado, ni nadie le ha invitado a ningún tipo de reunión. Así que bueno, esa repartición genera mucho morbo, creo yo, político, ¿verdad? Pero a mí más allá me interesa que la abogada lo debe conocer mejor la composición de las salas, ¿verdad? Entonces habría que ver ¿qué sala tendría más magistrados que respondan a un partido político? Y se me viene ahora a la cabeza, a la mente, la sala de lo constitucional, por ejemplo. Que de ahí depende cuestiones del libro concreto que tiene la abogada ahora en sus manos, ¿verdad? Y eso implica la gran bandera del Partido Libertad y Refundación desde siempre de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Que no es así por así. Abogada, pregunta, no estoy afirmando, pregunta, ¿no? Y va también para los dos. ¿Ese es el fin por el cual muchos están diciendo que está peleando el Partido Libre a tener mayoría en magistrados? Pues bueno, eso es como la gran pregunta. Sí, ¿no? Es como la gran pregunta. Sin embargo, es importante este momento, porque donde lleguen profesionales probos con ética van a saber que, o sea, que tienen que respetar la Constitución de la República. O sea, que estén comprometidos con eso, con la Constitución de la República de Honduras y con las leyes de Honduras a cumplirlas. Y me llamó la atención un poco un comentario que hacía el presidente de la Junta Nominadora, que decía, o sea, de no usar tecnicismos jurídicos para poder justificar temas que vayan en contra de la democracia del país. Uh-huh. Entonces, que realmente estén comprometidos con la Constitución. Bien, lo que, bueno, le decía, se presentó la nómina de un nuevo consenso. ¿Qué prosigue? Abogada, en esta instancia se va a elegir voto por voto, sería, ¿no? Se tendría que elegir ¿Cómo sería el caso, voto por voto, y la ley dice que deberá ser secreta, pero sé que ya dijeron que iba a ser... Sí, hay una reforma, se aprobó. Que iba a ser pública. Va a ser público, ¿no? Y yo digo que hay un avance. No sé si es malo o no es malo el que sea público o secreto, pero sí se aprobó que va a ser público, ¿no? Entre mayor acceso creo que tenga la ciudadanía para vigilar, es mejor, creo yo. Pero así, abogada, con este tema de que sea voto por voto, siempre hay ese chancecito, ¿no? Por decirlo así, de que se van a repartir los magistrados, para entenderlo un poquito mejor, o el margen de error es pequeño. Pues recordemos la elección pasada, que finalmente, o sea, se llegó a ese acuerdo y se votó voto por voto y se logró. Y no es que estaba tan equilibrada también los magistrados. Bien, hablando, y ya vamos a ir cerrando también este programa, hay una vergüenza que se dio, se lo comentaba la abogada, licenciado, antes de iniciar el programa. Llegaron organismos internacionales, ¿no? Se convocó a las 5 de la tarde, eran las 10 de la noche, y los diputados tomando café abajo. O sea, no me lo contaron, ¿no? No me lo contaron, y ahí estuve yo. Lo mismo que hacía el gobierno pasado. Entonces sí me da a mí a entender por qué el retraso, no sé.
Nosotros preguntábamos como medios de comunicación, los jefes de bancadas ahí estaban, abogada, licenciado, ahí estaban los jefes de bancada. A las 5 de la tarde era la convocatoria, eran las 10 de la noche y los organismos internacionales con la mano en la quijada. Bueno, ¿y esto a qué hora vas a empezar? ¿No da vergüenza eso también? También el proceso que se está, abogada, llevando de la forma tan ineficiente, diría yo, para elegir una corte, algo tan serio, ¿no? Definitivamente, y esto es un poco de lo que hablábamos, que es más de lo mismo, o sea, más el discurso político o lo que siempre hemos visto de los políticos, o sea, lo estamos viendo en este momento. Licenciado. Sí, a mí no me genera sorpresa, pero bueno, es un asunto que es sabido, pero que no es sano para la democracia del país, ¿verdad? A mí me da un poco de vergüenza ajena, como dicen las abuelas, ¿verdad? Que de las personas que representan al país, digo, uno a veces se puede retrasar 10, 15 minutos, pero 5 horas no se retrasa uno, ¿verdad? Para empezar, eso es un irrespeto, creo yo. Pero que, bueno, el pueblo hondureño va a seguir, creo yo, de alguna manera teniendo la esperanza. A mí me genera, una de las preguntas que se ha hecho en estos últimos 10 años, es que cuando piensa en el futuro la gente en Honduras, ¿qué siente? ¿Miedo o esperanza? Generalmente la gente ha venido como un 55 o 57% que tiene esperanza. O sea, la gente hondureña es un poco más esperanzada. Pero en estos últimos años casi el 70% de la población tiene esperanza, y yo creo que eso es un motivo importante de notar, ¿verdad? Sobre todo para la clase política, que ojalá que hagan las cosas correctas. Han tenido todas las herramientas, las posibilidades y los tiempos. Así que el pueblo hondureño espera mucho de los denominados padres y madres de la patria. Ojalá que correspondan. Bueno, y vamos concluyendo, ¿no? La hora de este programa, que sin duda alguna ha ayudado bastante, ¿no? Mucha gente, vaya, lo hablamos al inicio del programa, desconoce este tema tan importante, ¿no? ¿Por qué nos debemos de interesar nosotros como hondureños? Vaya, los jóvenes que están fuera de esta cabina, ¿no? ¿Por qué les tiene que interesar la elección de la Corte Suprema de Justicia? Abogada, y también la pregunta es para ambos, ¿cuál sería la clave, ¿no?, para lograr consensos y tener una Corte Suprema de Justicia que se mira difícil, que sea equitativa, ¿no? Porque al final entendemos que se pelean poderes, pero ¿cuál sería la clave para tener la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ya vimos cuál es la actitud que están teniendo los diputados negociando el número de magistrados que van a tener por cada partido, pero básicamente sería que después de esta elección, de esos 45 que hizo la Junta Nominadora, es que los diputados pudieran también apreciar todos estos factores de idoneidad, de calificación, de estudios que puedan tener estos profesionales del derecho, para así escoger de los 45 lo mejor, y no una forma de repartirse poder entre todos los partidos políticos. Licenciado, concluimos con usted. Fíjese que creo que la participación de la ciudadanía, la auditoría de la ciudadanía es un factor determinante. Lo vimos en la participación de todos los sectores en sus asambleas para escoger a los representantes en la Junta Nominadora, fue exitoso. Vemos ahora, inclusive muchos ciudadanos y ciudadanas fueron a interponer denuncias, y a partir de ahí hubo ya un primer proceso de selección, ¿verdad? Entonces yo creo que la participación ciudadana, la transparencia, ahora que los diputados y diputadas vayan a votar de manera pública, ese es un elemento clave, creo yo, para seguir adecentando, creo yo, en la medida de que el ciudadano puede, el Poder Judicial. Ya los abogados, ¿verdad?, todos los gremios vinculados al ejercicio de las leyes, también tienen que hacer su parte para seguir adecentando, porque es uno de los poderes claves, importantes para el desarrollo y, como bien decía la abogada anteriormente, para la seguridad jurídica, que no solo tiene que ver con que venga inversión al país, sino la seguridad jurídica
jurídica de todos los bienes de quienes estamos en el país, ¿verdad? Sin duda alguna, sin duda alguna. Bien, vamos despidiendo. Yo les quiero agradecer a los dos porque sé que son unas personas muy ocupadas. La abogada María Martínez, abogada y notaria, que la tengo aquí y estoy pues muy alegre de tenerla aquí en este programa, y también al licenciado e investigador Gustavo Cardoso también, que que aceptó la invitación para estar con nosotros en este programa y poder entender un poco más este proceso que es muy importante y que hasta la fecha no tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia. Hemos llegado hasta aquí, pero siempre le invitamos a estar con nosotros en otro programa más para tocar temas fundamentales que como país debemos de tener mucho interés. Buenas tardes.